La Ouija, entre la fascinación y la maldición. La Ouija, un tablero místico utilizado para comunicarse con supuestas entidades espirituales, ha fascinado y aterrorizado a las personas a lo largo de la historia. Su origen se remonta al espiritismo del siglo XIX, pero a lo largo del tiempo, ha adquirido una reputación ominosa. La creencia en la maldición de la Ouija se ha arraigado en la psique colectiva, llevando a muchos a considerarla como una puerta peligrosa que podría abrirse a fuerzas malignas. Este documental explora la historia de la Ouija, las creencias que rodean su uso y los argumentos a favor y en contra de su capacidad para invocar fuerzas oscuras. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Historia de la Ouija. La Ouija, también conocida como tabla parlante o tablero espiritista, tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el espiritismo estaba en su apogeo. La invención del tablero se atribuye comúnmente a Charles Kennard y Elijah Bunn, quienes patentaron la Ouija en 1891. Desde entonces, ha sido comercializada como un medio para comunicarse con el más allá, utilizando un indicador móvil para deletrear mensajes que se creía provenían de espíritus. La historia de la Ouija se remonta al auge del espiritismo en el siglo XIX, una época en la que la búsqueda de la comunicación con el más allá alcanzó su punto culminante. Aunque la tabla Ouija como la conocemos hoy en día fue patentada en 1891, sus raíces se entrelazan con las prácticas espiritistas y las creencias en la comunicación con los espíritus. El espiritismo, surgido en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, postulaba la existencia de un mundo espiritual y promovía la comunicación directa con los difuntos. Se realizaban sesiones en las que los participantes intentaban establecer contacto con los espíritus, utilizando diversas técnicas como la escritura automática y la lectura de golpes en las mesas. La invención de la Ouija se atribuye comúnmente a Charles Kennard y Elijah Bunn. En 1890, Kennard junto con otros empresarios y espiritualistas fundó la Kennard Novelty Company con la intención de comercializar un tablero que permitiera la comunicación con el más allá. Elijah Bunn, abogado y amigo de Kennard, presentó la solicitud de patente para la tabla parlante en 1891 y obtuvieron la patente el mismo año. La palabra Ouija se dice que proviene de la combinación de las palabras francesas Ouija, que significan sí en sus respectivos idiomas. Según la leyenda, durante una sesión espiritista, el tablero le dijo a los participantes que ese sería su nombre. La tabla Ouija se popularizó rápidamente y se convirtió en un fenómeno cultural. Las familias la utilizaban como entretenimiento en reuniones sociales, y muchos creían sinceramente en su capacidad para conectarse con los espíritus. La Ouija se vendía como un medio accesible para comunicarse con los seres queridos fallecidos o recibir orientación espiritual. A medida que la Ouija ganaba popularidad, también surgían historias y testimonios de experiencias extrañas y aterradoras durante su uso. Estos relatos contribuyeron a la percepción de que el tablero tenía el potencial de invocar fuerzas sobrenaturales, alimentando así la leyenda de la maldición de la Ouija. A lo largo del tiempo, la Ouija ha mantenido su lugar en la cultura popular, apareciendo en películas, libros y programas de televisión. La historia de la Ouija es un fascinante capítulo en la intersección entre la espiritualidad, el misticismo y la cultura, dejando a su paso un legado de intriga y debate sobre su verdadera naturaleza y el supuesto peligro que representa. La fascinación y el peligro. La fascinación por la Ouija ha llevado a muchos a buscar experiencias sobrenaturales y respuestas a preguntas desconocidas. Sin embargo, junto con la fascinación, ha surgido el temor a que el uso de este tablero pueda desencadenar fuerzas malignas.
Numerosos relatos de encuentros aterradores han alimentado la percepción de que la Ouija es una herramienta peligrosa. La fascinación y el peligro asociados con la Ouija han sido elementos clave en la percepción pública de este tablero místico a lo largo de los años. Aunque muchos lo consideran simplemente como un juego inofensivo o una herramienta para explorar lo desconocido, otros lo ven como una puerta peligrosa que podría abrirse a fuerzas malignas. Esta dualidad de percepciones ha contribuido significativamente a la complejidad que rodea a la Ouija. Fascinación. La fascinación por la Ouija radica en su capacidad percibida para trascender los límites del mundo tangible y conectarse con lo sobrenatural. El deseo humano de explorar lo desconocido, de buscar respuestas más allá de la comprensión convencional, ha llevado a muchos a acercarse a la Ouija con un sentido de intriga y curiosidad. La idea de poder comunicarse con entidades espirituales o recibir información más allá de la comprensión humana ha atraído a personas de diversas creencias y culturas. La Ouija también ha desempeñado un papel en la cultura popular, apareciendo en películas de terror, novelas y programas de televisión. Esta exposición mediática ha contribuido a la perpetuación de su misterio y ha aumentado su atractivo entre aquellos que buscan experiencias emocionantes y sobrenaturales. Peligro. Sin embargo, junto con la fascinación, ha surgido el temor al peligro potencial que se asocia con la Ouija. Las historias de encuentros aterradores, posesiones y eventos paranormales han alimentado la creencia de que este tablero puede abrir puertas a fuerzas malévolas. La narrativa de la maldición de la Ouija se ha consolidado a través de relatos personales que describen experiencias negativas después de su uso. Algunas creencias sostienen que la Ouija puede actuar como un conducto para entidades negativas o incluso demoníacas. La falta de control sobre las fuerzas que podrían ser convocadas durante una sesión de Ouija ha llevado a advertencias y precauciones por parte de diversas comunidades religiosas y esotéricas. Historia documentada: se cambió los nombres para proteger las identidades. En un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y misteriosos, un grupo de amigos decidió aventurarse en lo desconocido. Atraídos por la curiosidad y la excitación, decidieron probar la infame Ouija en una antigua casa abandonada que se rumoreaba estaba encantada. La noche era oscura y tormentosa cuando encendieron velas y se sentaron alrededor del tablero Ouija, con la intención de comunicarse con los espíritus que supuestamente habitaban la morada. Inicialmente, las respuestas eran sutiles y ambiguas, pero a medida que avanzaba la sesión, algo cambió en el ambiente. De repente, las velas parpadearon de manera inusual y un escalofrío recorrió la habitación. El indicador en el tablero comenzó a moverse rápidamente, deletreando mensajes ominosos. Aunque inicialmente emocionados, los amigos pronto sintieron un cambio en la energía de la habitación, como si algo oscuro estuviera observándolos. Uno de los amigos, Alex, comenzó a actuar de manera extraña. Su mirada se volvió vidriosa y su voz tomó un tono gutural. Los demás sintieron una presencia maligna a su alrededor. Aterrados, intentaron cerrar la sesión de la Ouija, pero algo parecía resistirse. La personalidad de Alex cambió drásticamente, ya no era el amigo risueño y jovial que solían conocer. Emitía risas siniestras y pronunciaba palabras incomprensibles. Los demás, aterrorizados, buscaron ayuda, pero cada intento de salir de la casa parecía ser impedido por una fuerza invisible. Con el tiempo, los amigos descubrieron que la entidad que habían invocado no era amistosa. Alex, o lo que quedaba de él, estaba poseído por una presencia maligna que había sido liberada durante la sesión de la Ouija. La lucha por liberar a su amigo de esta posesión llevó a los demás a buscar la ayuda de un experto en lo paranormal. El exorcista, al llegar, realizó rituales para expulsar la entidad. La casa tembló con una fuerza sobrenatural, pero finalmente, después de una intensa lucha,
la entidad maligna abandonó el cuerpo de Alex. Exhaustos y agradecidos, los amigos prometieron nunca más jugar con fuerzas que no pudieran comprender. La historia de posesión maligna por culpa de la Ouija dejó una marca indeleble en el pequeño pueblo, sirviendo como advertencia sobre la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de lo sobrenatural. Debate y perspectivas. El debate sobre la fascinación y el peligro de la Ouija refleja las diferentes perspectivas y creencias que existen en la sociedad. Mientras algunos argumentan que las experiencias negativas son producto de la sugestión y la imaginación, otros sostienen que la Ouija tiene el potencial real de abrir portales a dimensiones desconocidas y peligrosas. La dualidad entre la fascinación y el peligro ha contribuido a la riqueza de interpretaciones culturales y personales que rodean a la Ouija. Ya sea utilizada como una herramienta lúdica para la exploración espiritual o percibida como un artefacto peligroso, la Ouija sigue siendo un fenómeno fascinante que despierta tanto la curiosidad como el miedo en aquellos que se aventuran a explorar sus misterios. El debate en torno a la Ouija y sus posibles implicaciones ha sido un tema constante en diversas comunidades, desde la espiritualidad hasta la ciencia y el escepticismo. Este análisis se centra en las diferentes perspectivas que contribuyen al debate sobre la Ouija, abordando tanto los argumentos a favor como en contra de su capacidad para invocar fuerzas malignas. Perspectivas a favor. 1. Experiencias personales. Muchos defensores de la maldición de la Ouija basan sus argumentos en experiencias personales. Relatos de encuentros aterradores y fenómenos paranormales después de utilizar la tabla refuerzan la creencia en la existencia de fuerzas sobrenaturales. 2. Aspectos culturales y religiosos. Desde una perspectiva cultural y religiosa, algunos argumentan que la Ouija puede abrir puertas a entidades espirituales negativas o incluso demoníacas. Las advertencias de líderes religiosos y prácticas tradicionales respaldan la idea de que el uso de la Ouija puede tener consecuencias espirituales. 3. Historias de terror y medios de comunicación. La exposición mediática a historias de terror y películas que presentan la Ouija como un objeto peligroso ha contribuido a la percepción general de que su uso conlleva riesgos significativos. Estas representaciones en los medios han alimentado la fascinación y el temor en igual medida. Perspectivas en contra. 1. Sugestión y efecto placebo. Los escépticos argumentan que la maldición de la Ouija es más un producto de la sugestión y el efecto placebo que de una realidad sobrenatural. Sostienen que las experiencias negativas son el resultado de las expectativas y creencias previas de los participantes. 2. Falta de evidencia científica. La comunidad científica tiende a descartar las afirmaciones paranormales asociadas con la Ouija debido a la falta de evidencia científica sólida. Argumentan que no hay pruebas concretas que respalden la idea de que el uso de la Ouija pueda abrir portales a fuerzas malignas. 3. Explicaciones psicológicas. Los psicólogos y expertos en comportamiento humano sugieren que la Ouija puede ser simplemente un reflejo de la mente humana y su propensión a la creatividad y la imaginación. La mente puede crear experiencias aterradoras debido a la sugestión y la sugestibilidad. El debate sobre la maldición de la Ouija refleja la complejidad de las creencias humanas y la interpretación de experiencias inexplicables. Mientras que algunos ven en la Ouija una herramienta peligrosa que abre puertas a fuerzas oscuras, otros la consideran un fenómeno basado en la psicología y la cultura. En última instancia, la Ouija continúa siendo un objeto de interés, intriga y controversia, desafiando las fronteras entre lo tangible y lo intangible, lo real y lo imaginario. Creencias y experiencias personales. Las creencias en torno a la maldición de la Ouija varían, pero algunas personas sostienen que han experimentado eventos inexplicables y aterradores después de utilizar el tablero.
Testimonios de usuarios que aseguran haber liberado entidades negativas o haber sido víctimas de posesiones han contribuido a consolidar la idea de que la Ouija es una puerta hacia lo siniestro. A lo largo del tiempo, numerosos relatos han surgido, compartiendo encuentros que van desde lo inexplicable hasta lo aterrador después de utilizar este tablero místico. Estas creencias y experiencias a menudo refuerzan la percepción de que la Ouija no es simplemente un juego, sino una puerta potencialmente peligrosa hacia lo desconocido. Creencias arraigadas. La creencia en la maldición de la Ouija se ha arraigado en la psique colectiva, influenciada por la transmisión intergeneracional de historias y advertencias. Muchas personas crecen escuchando relatos de familiares o amigos que aseguran haber tenido experiencias negativas después de interactuar con la Ouija. Estas creencias arraigadas contribuyen a una predisposición hacia la idea de que el tablero es más que un simple instrumento de comunicación. Testimonios personales. Los testimonios personales desempeñan un papel crucial en la formación de creencias. Aquellos que han experimentado fenómenos inexplicables después de usar la Ouija a menudo comparten sus historias como advertencias. Los relatos de posesiones, mensajes oscuros y encuentros con entidades sobrenaturales generan un sentido de temor y cautela en quienes consideran usar la tabla. Cultural y religioso. En muchos casos, las creencias en la maldición de la Ouija están entrelazadas con contextos culturales y religiosos. Las tradiciones y enseñanzas religiosas que consideran el contacto con el más allá como peligroso refuerzan la percepción de que el uso de la Ouija puede tener consecuencias negativas. La creencia en la maldición se convierte así en parte de un marco cultural más amplio que influye en cómo se percibe y se trata la Ouija. Sugestión y expectativas. La sugestión y las expectativas juegan un papel importante en la interpretación de las experiencias. Aquellos que utilizan la Ouija con la creencia previa de que pueden encontrarse con fuerzas malignas están más inclinados a interpretar los eventos de manera negativa. La mente humana, propensa a la sugestión, puede contribuir a la creación de experiencias que se alinean con las expectativas preexistentes. Desafíos en la interpretación. El desafío radica en la interpretación de estas experiencias. Mientras algunos las ven como pruebas de la maldición de la Ouija, otros argumentan que pueden explicarse mediante factores psicológicos como la sugestión y la imaginación. Este contraste en las interpretaciones destaca la complejidad del tema y la dificultad para llegar a una conclusión definitiva. Las creencias y experiencias personales desempeñan un papel esencial en la forma en que la sociedad percibe la Ouija. Ya sea como un instrumento peligroso capaz de invocar fuerzas malignas o simplemente como un juego de la mente humana, la maldición de la Ouija sigue siendo moldeada por la interacción única de cada individuo con este enigmático tablero. Citas de autores relevantes. 1. William James, filósofo y psicólogo, aborda la cuestión de las experiencias paranormales. Las creencias de los hombres, sean religiosas o políticas, contienen una gran cantidad de supersticiones que han sobrevivido durante siglos, y la Ouija no es más que una de las manifestaciones modernas de estas creencias arraigadas. 2. Carl Sagan, astrónomo y divulgador científico, argumenta en contra de las afirmaciones paranormales. Atribuir eventos extraordinarios a fuerzas sobrenaturales es una respuesta fácil, pero a menudo falsa. La Ouija es un ejemplo claro de cómo la falta de comprensión puede llevar a la creencia en lo paranormal. La maldición de la Ouija persiste en la imaginación popular, alimentada por historias de terror y creencias arraigadas en el misticismo. Aunque algunos argumentan que la tabla es simplemente un juego psicológico, la controversia sobre su capacidad para invocar fuerzas malignas sigue siendo tema de debate. La Ouija, con su fascinante historia y su oscuro estigma, continúa siendo un enigma en la encrucijada entre la realidad y la creencia paranormal. ¿Quieres más historias intrigantes? No te pierdas ni un detalle.
Sigue nuestro canal para explorar más relatos desconocidos y envíanos tus ideas. Estamos aquí para escucharte. ¿Qué historias te gustaría descubrir a continuación? Déjame tus comentarios.